¿Cómo identificas que un cliente va a convertir o no? Dependiendo del tipo de contenido. Si no hay una buena experiencia final porque un producto, por un servicio. Al final la experiencia también es fidelizar. ¿Por qué no escuchar las cosas positivas y las cosas de oportunidades de mejoras que puedo aplicar dentro de mi negocio? Y no da seguimientos, es que no me respondió, es que no hubo una respuesta, no hubo una retroalimentación o solamente me dijo gracias, pero yo con el gracias no como. El error que cometen las empresas es que nos estamos apalancando en la IA y está bien, la IA nos puede ayudar a identificar dolores del cliente. Nos da una lista de ideas de cómo podemos hablarle al cliente, pero la verdad... El problema no es la herramienta, no es el bot, no es la pauta de contenido. Entonces, ¿dónde está realmente el problema? ¿Cuántas veces tú no te has quejado por WhatsApp porque te hicieron un mal servicio? O porque te gustaría que te hubieran ofrecido algo que nadie tomó en cuenta. ¿Cuál es tu objetivo como empresa? A mí me ha funcionado la llamada en frío, pero porque antes he investigado qué podría yo mejorarle con mi servicio. Cuando alguien me llama, de repente o no tengo tiempo o no quiero escuchar de servicio. Y esa mentalidad la tuve yo allá por el 2010. ¿Es el alcance o es la retención? A corto plazo, aquí lo vamos a dividir en dos. ¿Sabes cuántos clientes se te fueron esta semana sin decirte nada? No cancelaron, no reclamaron, simplemente dejaron de responder, dejaron de comprar, dejaron de estar. Hoy tengo con nosotros a Paola Catán, consultora en marketing, ventas y experiencia de cliente, para hablar del punto ciego donde tu negocio cree que está bien, pero está perdiendo gente todos los días, y de por qué que te busquen por tu nombre no significa que te encuentren cuando de verdad te necesitan. Bienvenidos. Paola, antes de hablar de estrategia, me gustaría saber cuándo te diste cuenta por primera vez que el problema no es del negocio, sino del cliente. Me doy cuenta porque cada vez que reviso un negocio, los negocios están enfocados mucho en su situación y nunca en entender al cliente. Entonces yo creo de que me doy cuenta cuando empezamos a diagnosticar empresas, ¿verdad?, que no están entendiendo a sus consumidores de qué es lo que quieren y cómo ayudarles a resolver esas necesidades a través de las soluciones. Entonces, ese patrón lo he detectado en varias asesorías. Y esto cambia en la forma como se comunica al cliente al final al detectar eso. Claro, totalmente, porque, bueno, si hablamos del marketing anterior o del marketing tradicional, siempre se ha hablado desde el producto. Siempre hemos hablado desde nosotros como empresas, somos profesionales. No sé cuántas veces tú has escuchado, ¿verdad?, que decimos líderes en tal, más de tantos años, pero nosotros como clientes ya estamos cansados. O sea, o tú, ¿qué opinas cuando escuchas la frase líderes en construcción, líderes en innovación? O sea, ¿te Sí, crees algo esa primera repetitivo, frase? ya un cliché. Es un cliché totalmente. Entonces, eso ya para nosotros es hacer viejo marketing. Entonces, ¿cómo conecto con el cliente? Cuando en verdad sé la situación que está viviendo en ese momento. Por ejemplo, imagínate una empresa de construcción, ¿verdad? De construcción de casas y que yo le diga que tiene que tomar en cuenta en el momento que tiene que construir su primera casa. O sea, no voy a decir líderes en construcción, sino que te voy a dar tips y consejos que tú te puedes estar preguntando. No sé si tú ya construiste tu primera casa, pero yo estoy en ese proceso y tengo muchas dudas. Y escojo Felicidades. mis proveedores que me ayudan en ese proceso. Claro, sí, y a veces nosotros no identificamos, y aquí vamos entonces a la siguiente pregunta, porque tú mucho hablas de el dolor en tus redes sociales, pero el dolor real, no el dolor que nosotros creemos que es que el cliente pues es el que está sufriendo. Y ahorita pusiste un ejemplo muy real, que tú lo estás pasando, y a veces nosotros damos información muy genérica, no sabemos qué decir, no sabemos cómo conectar con el cliente, pero ¿cómo logramos llegar a eso? Porque el asunto también, yo te lo digo personalmente, a mí me cuesta venir y buscar ese dolor del cliente, porque es cierto, está, ok, yo ofrezco este servicio, yo ofrezco este producto y quiero llegar al cliente, quiero decirle, ok, este es lo que usted está pasando en este momento, pero ¿cómo identificar realmente ese dolor? Porque yo puedo imaginarme, pero no estoy sabiendo o conociendo el dolor real de él. Creo que el error, ¿verdad?, que cometen las empresas es que nos estamos apalancando en la IA y está bien, la IA nos puede ayudar a identificar dolores de cliente y nos da una lista de ideas de cómo podemos hablarle al cliente, pero la verdad de saber qué es lo que está pasando a tu cliente o los problemas, situaciones o aspiraciones a la cual tú como empresa puedes ayudarle,
Pues está sencillo. Uno, platica con él. O sea, creo que lo mejor que me ha funcionado a través de mi vida empresarial era cuando yo bajaba al área de ventas y escuchaba a mis clientes. Ellos me daban toda, como esos insights, ¿verdad? De qué es lo que les gustaba, qué no les gustaba, qué les gustaría que pasara en nuestra empresa, o me daban sugerencias. Entonces yo creo que el hecho de platicar con nuestros clientes podemos identificar esos dolores. Esa es una manera. Pero sin embargo, ¿cuántas veces tú no te has quejado por WhatsApp porque te hicieron un mal servicio o porque te gustaría que te hubieran ofrecido algo que nadie tomó en cuenta? Entonces también creo que leyendo esas conversaciones de WhatsApp te puedes dar cuenta del dolor real. Pero, lo que pasa es que como estrategas a veces pasamos muy encima de qué vamos a hacer y olvidamos la parte de investigación o auditoría. Y eso es lo que considero que a mí me ha aportado mucho valor, ¿verdad? Para poder identificar los dolores del cliente. Investigación y auditoría. Mencionaste también esa experiencia y fíjate que algo que yo estaba analizando, o sea, tú no solamente eras la estratega en marketing digital, sino que también tienes que ver en ese límite de lo que son las ventas, pero la satisfacción, la experiencia del cliente. Y ahorita que dijiste la investigación y la auditoría, cuando uno va a acercarse a un cliente, cuando uno va a buscar un cliente, muchos emprendedores vienen y buscan, te voy a decir, el que está en ventas y quiere hacer Ajá. una llamada fría. Qué difícil, porque a mí me pasa, yo cuando alguien me llama, de repente o no tengo tiempo o no quiero escuchar de servicios. Entonces, ¿cómo hacer para poder empezar esa investigación y empezar a auditar que nos escuchen, que nos presten atención? Yo creo de que también en la parte de ventas estamos manejando las ventas tradicionales y nosotros como cliente hemos cambiado. Tú mismo me lo acabas de decir. O sea, yo no quiero escuchar a nadie, ¿verdad? En una llamada en frío. Pero sin embargo, a mí me ha funcionado la llamada en frío, pero porque antes he investigado. ¿Y cómo investigo? Pues empiezo a ver cómo están sus redes, por ejemplo, cómo está su modelo de negocio, dónde he detectado fugas, qué podría yo a mejorarle con mis servicios. Entonces, creo que una llamada en frío puede cambiar si desde antes yo empiezo a ver cómo está funcionando la empresa y mis soluciones le pueden aportar. Y si me voy a otro ejemplo, no necesariamente desde el área mía de servicio, vaya, voy a poner en el caso en la etapa de construcción, de alguien que tiene una empresa de construcción y le va a ayudar a personas a tener su casa, ¿verdad? Entonces Ujú. quiere hacer esas llamadas en frío para poderles ofrecer su primera casa de los sueños. Entonces, ¿qué sería? Investigar a esa persona si ya está casado, si tiene hijos, si tiene mascotas. Entonces, si yo investigo todo eso, entonces mire, pero esto le podría ayudar, por ejemplo, para la mascota o para el niño que viene empezando. Aparte, es una zona segura. Entonces, yo ya te estoy hablando a ti en base a una necesidad personalizada. Entonces, sí se pueden hacer las llamadas en frío, pero antes tener una previa investigación de nuestro cliente, ¿verdad? Para que yo le ofrezca soluciones personalizadas. O sea, yo no quiero que me vengas con un correo que le mandaste a todo mundo, ¿verdad? O con un WhatsApp que le mandaste a todo mundo. No sé si te ha caído por LinkedIn, ¿verdad? Donde a estos mensajes de inbox o email, ¿verdad? Donde te dicen, Paola, te ofrecemos, o Francisco, te ofrecemos, por ejemplo, este MBA y no tiene nada que ver con tu personalidad, Ujú. no tiene nada que ver con tu profesión, ¿verdad? Entonces, hicieron un gasto innecesario en publicidad porque no tiene nada que ver conmigo. Entonces, no sé si te ha pasado y lo único que haces es ver el mensaje y adiós. No lo volviste a contactar. ¿Te ha pasado a ti? Sí, bien interesante. Y me pusiste un ejemplo, pero vaya, hice la investigación. Pero Ajá. ¿cómo entro yo para que el cliente me escuche? Porque al final, ok, tengo la información, pero ¿cómo convierto esa información en la necesidad del cliente, en ese dolor? Te voy a poner el caso. Imagínate que yo soy una pareja, ¿verdad? Que tiene hijos, tiene mascotas y estoy en la búsqueda de mi primera casa. Y viene el vendedor y ya me investigó a mí, me auditó y me dijo, Paola tiene hijos, está casada, va a ser su primera casa. Entonces la primera manera de poder abordarme a mí puede ser a través de un correo electrónico, ¿ok? Ahora sí, en ventas tampoco es que a la primera vas a pegar, ¿no? Definitivamente tenés que tener perseverancia, ¿verdad? Ujú. Entonces sabemos que usted pues está interesada, por ejemplo, en buscar su hogar, que está interesada
interesada, por ejemplo, también en un lugar para sus hijos, para sus mascotas, en una zona segura, en una zona de que sea una inversión para largo plazo. Entonces, cuando ya me empezás a hablar de esos detalles que a Paola, por ejemplo, le interesarían, yo sí te voy a prestar atención. Pero si me Correcto. estás diciendo, tenemos casas en tal lugar, ¿verdad? Ujú. Pero no va de acorde a mis necesidades, no te voy a prestar atención. Y ojo, también es perseverar, no solo por un canal, sino que también puedo abordarlo por otro canal. Y teniendo en cuenta los tiempos, ¿verdad? Porque a veces queremos lograr, por ejemplo, la primera venta, ¿verdad? Solo con una llamada. Si no, no, o sea, esto depende de tu negocio y del producto, vas a tener que seguir perseverando. Siempre entonces es el seguimiento, el famoso seguimiento que se hacen en, pues, en los negocios y que, fíjate que recientemente tuve, José Ángel es un muchacho que vende negocios digitales, tiene una comunidad de negocios digitales. Muy interesante, ahorita me conectaste con esta idea y algo que sí yo he estado viendo, y eso creo que es uno de los errores que más están cometiendo pues los comercios, el emprendedor, que a la primera quiere vender y no da seguimientos. Es que no me respondió, es que no hubo una respuesta, no hubo una retroalimentación o solamente me dijo gracias, pero yo con el gracias no como, dice. Mira, yo cada vez que capacito, pongo este ejemplo que tú estás dando, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo como consumidora escribo por una necesidad de, mire tu anuncio, me puedes cotizar esto o me puedes mandar tu catálogo? Y al final de tal vez en la semana, 10 personas a las que yo he contactado por alguna necesidad que yo he tenido, una persona es la única que me ha dado seguimiento, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay una gran oportunidad. Aquí hay una gran oportunidad porque ya yo les escribí a ellos de manera interesada porque los encontré. Tenía una necesidad y los encontré, pero tú como empresa desaprovechaste esta oportunidad porque solo me respondiste en el momento, pero no me diste seguimiento. Y a veces también tenemos que entender que el cliente no es como que va a tomar la decisión en ese momento. Tú me pudiste haber mandado información sobre tu producto o servicio, pero yo tal vez necesito pensarlo, compararte con otras personas o con otras soluciones, pero entonces, ¿qué estás haciendo como vendedor? O sea, no estás guiando a ese cliente para que tome la mejor decisión y que tu empresa sea esa mejor decisión. Fíjate que algo que estuve también leyendo en esa información que tú compartes y decía, pues, el problema no es la herramienta, no es el bot, no es la pauta de contenido. Entonces, ¿dónde está realmente el problema? Volvemos a A lo ver, mismo, creo yo. volvemos a lo mismo, pero te lo voy a poner. La inteligencia artificial te puede ayudar muchísimo. El hecho de que respondas en menos de 5 minutos a algo que el cliente te ha pedido es una oportunidad enorme, porque también hay vacíos donde yo miro en empresas que se tardan más de 3 o 4 horas en responder un mensaje. Entonces, ya solo con el hecho de que tú respondas en menos de 5 minutos, tienes una oportunidad, pero esa oportunidad solo es eficiencia operativa, o sea, no es una oportunidad de conversión. ¿Por qué razón? Porque el bot, fíjate que está configurado para, me puedes mandar tu catálogo, me puedes mandar tu menú, y el bot me lo manda, ¿verdad? Y me da toda la información, pero no los capacitan o no los configuran para tener ese seguimiento comercial o esa lógica. Por ejemplo, preguntarle qué te pareció, tienes duda en algo, entonces, o a esta parte se la voy a dar acceso a una persona humana, a un vendedor, para que le pueda dar seguimiento. Entonces, sí, ahí es donde están los errores de las empresas, ¿verdad? Responden rápido, pero no convierten, porque el bot solo sirvió para atención, no es un vendedor, no sirvió como herramienta de venta. Solo te ayuda una parte, pero no te va a terminar el proceso de conversión. Falta la parte humana. Y fíjate que qué interesante lo que estás mencionando en este momento, porque hablas de la inteligencia artificial y lo que nos está ayudando, y que mucha gente le tiene miedo a la inteligencia artificial y ni siquiera quiere ponerse a aprender. Y yo te lo digo sinceramente, a mí me ha ayudado increíblemente a acelerar muchos procesos y siento que todavía estoy en pañales porque hay cosas que sé que me lo haría mucho más rápido. Por ejemplo, en la parte de las redes sociales, de subir mis contenidos, de subir mis clips y todo esto, sé que hay inteligencias artificiales que se dedican a esto. Entonces, me ahorraría cuántas horas a la semana, cuántas horas al día y yo poder hacer otras cosas. Y eso es lo que no estamos aprovechando de la inteligencia artificial, pero mencionaste algo bien importante, la parte humana. La parte humana es la que le da al final, pues,
Estuve también platicando con Fabiana y mencionaba darle esa carnita, o sea, darle lo que es de uno, esa identidad que no la va a dar la inteligencia artificial. No, totalmente. Nosotros conectamos con personas. Creo que desde que pasó la pandemia nos dimos cuenta de que nosotros queremos tener esa conexión humana, ¿verdad? Y definitivamente, o sea, el bot me puede ayudar, la inteligencia me puede ayudar, pero hay etapas donde sí necesitamos intervenir, ¿verdad? Para mejorar nuestros procesos comerciales, nuestros procesos de venta o nuestros procesos de atención. No solo miramos lo de la parte de venta, imagínate que tienes una queja. O sea, esta queja de un cliente sensible no se la puedes dejar a un bot. O sea, ese cliente está molesto. Aquí sí tiene que haber intervención humana si el bot todavía no tiene el contexto o el ámbito humano. Probablemente más adelante llegue esa oportunidad, ¿verdad? Donde los bots aprendan bastante a tener esa voz humana de tu marca, ¿verdad? Pero sin embargo, mientras no estamos ahí, entonces yo no dejaría, por ejemplo, la parte de quejas o de reclamos, de garantías, no lo dejaría a un bot, porque es un cliente sensible que ya está molesto, por ejemplo, y que por otro lado podría agravar más la situación porque no se le dio la prioridad necesaria. Paola, te comentaba fuera de cámaras que yo me meto a tu perfil y desde que entro yo identifico lo que Paola Catán hace. Tú, como consultora, cuando te metes al perfil de un cliente, ¿cómo identificas que un cliente va a convertir o no? Uno, dependiendo del tipo de contenido. Yo reviso muchísimo toda la parte del contenido, o sea, si el contenido solo tiene un tipo de ángulo estratégico, los formatos de contenido. Entonces, desde ahí yo voy viendo. ¿Por qué? Porque, pues, a veces muchos de mis clientes solo se enfocan en contenidos de tendencia o solo se enfocan en contenidos de videos y piensan que solo el video les va a ayudar a la conversión. Sin embargo, o sea, tienen que tener todo tipo de formatos dentro de su estrategia de contenidos. Entonces, sí me fijo en la estrategia que están utilizando de contenido, cómo están haciendo su estrategia de contenidos, porque pues sí me gusta saber el cómo lo hacen, cómo lo producen, cuántos recursos tienen, ¿verdad? Aparte de eso, creo que la descripción en tu biografía, independientemente de las redes sociales y con la cantidad de caracteres que tú tengas, eso te ayuda a saber si el cliente también va a convertir y si el cliente le ha puesto un poco de esmero, ¿verdad? Para saber comunicar a cómo le puede ayudar a las personas a través de su empresa. Entonces, esas son las primeras cosas que yo observo al momento de saber si ese cliente por medio de las redes sociales le va a ayudar a la conversión. Pero no solo es eso, sino que también me voy un poco más allá. O sea, después de que el cliente contacta o te ve en redes sociales, hacia dónde va, hacia dónde lo diriges, cómo está capacitado tu personal, por ejemplo, cuando te va a atender a través de las redes o te va a atender a través de WhatsApp o en la tienda, por ejemplo, en el canal físico. Y es por eso que la parte de experiencia de cliente, como consultora, yo miro todo, desde que te encuentran, como para una necesidad que tienes tú, hasta que el cliente tiene una queja y cómo manejan esa queja. Entonces, la conversión se da en todas esas etapas. Sí, es una consultoría integral al final, entonces no solamente ver la parte del marketing, sino que cómo se está trabajando en la parte de las ventas, de la conversión y al final la experiencia, porque la experiencia es la que da, pues al final la retención, esa fidelidad que hablamos, ¿verdad? De los clientes. Si no hay una buena experiencia final, porque un producto, por un servicio, porque al final ni siquiera uno se preocupó. Mira, este es un error que también creo que se viene cometiendo. No sé tú que lo miras pues a diario. Los clientes, por ejemplo, venden un producto, venden un servicio y al final quedan satisfechos con lo que vendieron, pero no les interesa venir y agradecerle al cliente, acercarse al cliente o preguntarle cómo estuvo esa satisfacción del cliente final. ¿Es así? Sí, sí, pero te voy a decir por qué creo que es así. A ver, nos da miedo que nos den una respuesta que no queremos oír, ¿ok? Entonces me da miedo escuchar críticas constructivas, cosas que podríamos mejorar, cuando eso puede ser el mejor aprendizaje que nosotros podemos tener. Entonces a veces creo que no aplicamos un proceso de encuestas o un proceso de poder entender la satisfacción de nuestros clientes por el hecho de tener una puntuación baja o fallar, ¿verdad? O que me estén criticando, pero eso puede ser una herramienta constructiva para saber tú cómo puedes mejorar y como me lo has dicho, ¿verdad? Al final la experiencia también es fidelizar. Y si un cliente me puede dar a mí a través de información
herramientas de cómo yo puedo mejorar, pues ¿por qué no escuchar las cosas positivas y las cosas de oportunidades de mejoras que puedo aplicar dentro de mi negocio? Y tienes mucha razón. Fíjate que hablando del dolor, y esa es una realidad, y eso cuando yo te escucho, porque yo también lo he vivido. Porque a mí es cierto, a uno le da temor una crítica, no estoy satisfecho con el producto final, o de repente le faltó esto, o mire esto. Y yo te cuento mi primera experiencia. Mi primer negocio fue venta de comida y yo no sabía mucho de cocinar. Y mira que una de esas comidas vengo y el pollo quedó crudo. Qué horrible. Pero un cliente me dijo y de inmediato yo me puse en contacto con todos los clientes. Y les dije, no, el día de mañana su comida es gratis. Y así hice. Entonces, los clientes que me habían comprado por primera vez no me volvieron a comprar, pero los clientes que ya me venían comprando, ellos sí, porque más bien vieron que yo quería venir y arreglar pues el inconveniente que no había sido porque yo había querido, pues. Y ese es el error, ese es el miedo que ocurre, que nosotros al final pues tenemos que hacernos cargo de algo si no cumplimos con las expectativas o no cumplimos con lo que estábamos ofreciendo. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, cuántas veces, y qué bueno que el cliente te logró decir e informar. Muchas veces nosotros como clientes, y te lo digo yo, o sea, yo no vuelvo a regresar aquí y ni le digo por qué no regresé a este lugar. Entonces, ahí están perdiendo oportunidades porque muchos clientes simplemente se van, desaparecen, se esfuman de su mapa de como empresa, Ujú. pero el dueño, incluso el de marketing o ventas, nunca supo por qué. Entonces hay que agradecerle a esos clientes que prácticamente se tomaron el tiempo, porque el tiempo de ese cliente es valioso, ¿verdad? Y darnos esa retroalimentación. Incluso cuando nos dejan reseñas negativas en redes sociales, ¿verdad? Pues por lo menos alguien la puede ver, pero todo lo que aquello que se dice de nuestra marca y que nadie esté escuchando lo que se dice de nuestra marca, ¿cómo vamos a mejorar nosotros? Simplemente vamos a ver que nuestras ventas cada vez son menores o que tenemos pocos clientes, que no hay muchos clientes recurrentes y estamos perdiendo oportunidad en el mercado y no sabemos por qué. Entonces, definitivamente que ese cliente te apoyara dándote esa retroalimentación o esa crítica, te ayudó a ti a crecer como negocio. Y al final entonces no es esperar lo que el cliente dice, sino que uno estar conectando con el cliente, preguntándole cómo fue tu experiencia, qué miraste del producto, este servicio que te entregué. Porque al final es un producto recurrente, es un producto que yo, por ejemplo, entregaba todos los días. Y por eso creo que tuvo esa confianza y hablarme, ¿va? Porque yo no me había dado cuenta. Pero claro, cuando el cliente vino y vio que salía la sangre, entonces vino y dijo, Francisco, fíjese que esto y esto y lo otro. Bueno, pasando de esto, de esa experiencia que nosotros tenemos que darle al cliente y esa retroalimentación que tenemos que recibir, que no siempre es positiva, eso nos ayuda a nosotros, pues, para venir y a evaluarnos cómo estamos haciendo y cómo podemos mejorar. Cada, cada crítica debemos de tomarla de esta manera para poder al final pues exponenciar a nuestro negocio, porque lo que nosotros queremos es que, vaya, si en este momento está insatisfecho, no vamos a satisfacer todas las necesidades de todos los clientes, porque hay clientes que son bien exigentes, pero sí tratar de mejorar. Y bueno, hay clientes especiales, sí, todos hemos pasado por esos clientes especiales, ¿verdad? Hay cosas que pueden pasar en este escenario. Mira, por ejemplo, ese cliente, te digo que puede venir y te dice, mira, fallaste en esto, tú lo mejoras y le das, y el cliente puede darte una nueva oportunidad. Hay que valorar, porque ese cliente significa que es un cliente leal, porque Ujú. prácticamente te está diciendo, quiero seguirte comprando tu producto, pero me gustaría que mejoraras eso. Entonces, eso es un cliente leal que a pesar de que tú te equivocaras, él va a seguir comprándote a ti si mejoras esto. Pero imagínate esos clientes que aún así, aunque te lo hayan dicho, se van, se fuman, pues solo te lo dijeron y se fueron, ¿verdad? Entonces, también son clientes que pues no, solo están satisfechos en ese momento, pero no van a ser leales a tu marca.
Y lo que logramos con la experiencia de cliente es que tengas esos promotores, ¿verdad? Estoy segura yo de que ese cliente dirá, miren, yo me acuerdo cuando le compraba a Francisco al principio, por ejemplo, los pollos me salían todos crudos, pero ya después los mejoró. Entonces, más bien eso se puede convertir en una historia de cómo tú fuiste evolucionando, fuiste creciendo y el mejor marketing en boca a boca o sea, va a ser el que tu cliente va a dar de tu marca. El marketing boca a boca, por cierto, no ha dejado de existir e incluso se comparte a través de redes sociales. O sea, que me digan a mí, por ejemplo, veo donde Francisco a comprar pollos porque son los mejores pollos de la ciudad o de Tegucigalpa, ¿verdad? Entonces, eso me va a dar bastante confianza, ¿verdad? Para ir a comprar. O sea, el hecho que un cliente hable bien de tu marca también te da la confianza para seguir comprando. Hablaste del cliente ideal y todos los clientes no son tus clientes. Porque a veces nos enfocamos, ok, le voy a hablar a esta empresa, voy a comunicarme con esta empresa y perdemos creo que demasiado tiempo muy valioso, enfocándonos en todo el mercado y no buscando cuál es el cliente ideal de nosotros. ¿Cómo podemos identificar a nuestro cliente ideal? A ver, yo te voy a poner, te voy a poner un ejemplo que viví. No todos los clientes son tus clientes, ¿verdad? Y no todos los clientes, por ejemplo, los quieres tú. Hay otros que mejor se los damos a la competencia, ¿verdad? Entonces, una vez un cliente me dijo, Paola, a mí me gustaría que tú te encargaras medio tiempo en la estrategia de marketing en mi empresa. ¿Y cómo yo puedo identificar qué cliente me conviene? Pues tú tienes que entender cuáles son como tus parámetros como empresa. Por ejemplo, en mi caso, mis parámetros, o sea, un cliente que no puede tener la confianza en decirme cuánto presupuesto tenemos para ejecutar una estrategia de marketing, pues yo no puedo. Para mí es un red flag, ¿verdad? O sea, no puedo trabajar con ese cliente porque ya detecto que ese cliente va a querer que con poco presupuesto le logre objetivos muy altos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso pasó con ese cliente. Ese cliente me decía, me gustaría que me dieras una propuesta de tus servicios y cuando ya vas abordando el nivel de preguntas, ¿verdad? Para poder entender si ese cliente es tu cliente ideal, entendí de que no me podía dar presupuesto, sus objetivos eran objetivos demasiado altos que quería alcanzar en corto plazo, entonces estamos exigiendo demasiado, pero estamos ofreciendo poco, lo cual eso para mí sí va a convertir y como tú lo decías, hay muchos clientes que requieren tiempo y dinero. Entonces, ese tipo de clientes, por ejemplo, no sería con el que yo trabajaría porque definitivamente si tú no estás dispuesto a dar todos los recursos necesarios para lograr esos objetivos, para mí va a ser imposible poderte lograr esos objetivos. Yo también tengo que tener las herramientas, por ejemplo, para lograr lo que tú quieres que se alcance dentro de tu empresa. Entonces, yo creo que como empresarios, como estrategas de marketing, nosotros tenemos que saber identificar. El cliente que todo lo quiere para ayer siempre lo va a querer, si no se educó, ¿verdad? Durante un proceso, todo lo va a querer para ayer. Y si su marca o su empresa no tiene como la capacidad para producir las cosas para ayer, entonces ese cliente le va a quitar tiempo, dinero, espacio, paz mental también, ¿verdad? Y eso es importante en estos días para seguir evolucionando con otros clientes. Entonces, el que quiere todo para ayer, el que lo quiere más barato, el que no entiende tu propuesta de valor, o sea, que el precio que tú das con la calidad de lo que va a recibir, ese cliente no me conviene a mí porque entonces se está por precio, ¿verdad? Y aquel que le ofrezca más barato se va a ir y nunca va a ser leal a tu marca. Entonces sí me gusta trabajar con clientes que entiendan la propuesta de valor, que algunas cosas no todas pueden ser para ayer porque requieren tiempo y dedicación, ¿verdad? Que estén dispuestos a tener las herramientas y los recursos. Ojo, y basado a tus posibilidades, porque también yo he tenido clientes que me dicen, Paola, yo solo tengo tanto de presupuesto y me encanta trabajar con esos clientes porque ya me dicen, esto es lo que tengo, ¿qué podemos lograr con ese presupuesto? Entonces, yo creo que aquí tienes unas pequeñas ideas de cómo puedo identificar cuáles son los clientes que no me convienen. Eso también depende mucho del negocio. Eso estoy hablando, por ejemplo, cuando nosotros vendemos de empresa a empresa, pero imagínate que tienes clientes que son consumidores finales. El cliente que es consumidor final y te dice, empáquemelo ahorita, sí, así. Entonces es como que, o sea, no le va a dar valor a tu marca, a tu producto. Puede de que ese equipo necesite cierto cuidado especial. Si se llega a quebrar, si se llega a arruinar,
al final lo que estás haciendo es por darle, atender a ese cliente, te puede ganar un problema. Entonces, a mí me gusta también ver que cuando agarramos un cliente, o sea, las cosas que no me vayan a perjudicar después porque no se dejaron los parámetros bien claros, ¿verdad? Imagínate alguien que me dice, no sé cuánto darte de presupuesto, tú dime, pero no me vas a dar como el promedio de lo que te gustaría, y aún así cuando yo te digo, ¿te parece mucho? Entonces definitivamente me vas a exigir bastante, ¿verdad? Y no tienes claro qué es lo que hay que lograr para alcanzar tus objetivos. Entonces creo que esas pueden ser herramientas claves para detectar nuestros clientes que no nos convienen en nuestra empresa. Qué interesante lo que nos está compartiendo Paola Catán en este episodio, donde estamos hablando no solamente de marketing digital, no solamente de ventas, sino de la experiencia que vive tu cliente, y es donde tú debes de poner atención en todas las áreas, en cada una de las áreas. Vamos a ir entrando un poquito más a esta experiencia, pero quiero invitarte también. Si este contenido te está haciendo clic, si este contenido sientes que es parte de eso que estás necesitando, no pierdas el tiempo, comienza a seguirnos porque este es el tipo de contenido que nosotros compartimos. Tratamos de hablar sobre la mentalidad, sobre los negocios y sobre ese crecimiento que al final nos van a ayudar en la vida para tomar mejores decisiones. Y también compártelo con aquella persona que pueda servirle este tipo de experiencia. Hoy lo que estamos hablando con Paola Catán te va a servir mucho para poder tomar mejores decisiones en tu negocio, cómo poder mejorar ese perfil en tus redes sociales, cómo poder atender mejor y cómo poder hacer mejores cierres al final, porque al final si tú tienes un negocio, sabes que lo que más importa al final, si es la atención al cliente, el servicio, la experiencia, pero lo que tú quieres es generar ingresos. Entonces, Paola, definitivamente es un camino de experiencias la que uno va siguiendo para poder alcanzar pues las metas como empresa, como empresario, ¿verdad? Que a veces nosotros creemos que es algo sencillo. Y aquí quiero consultarte, mencionaste de empresas pequeñas que con pequeño presupuesto. Estas empresas pequeñas con poco presupuesto, pero que tienen contenido que conectan, pueden competir con empresas grandes que ofrecen productos y servicios con presupuestos ilimitados. No a ese nivel, no, pero definitivamente lo que sí te puedo decir es que lo que yo ayudo a estas empresas con ese presupuesto es que lo puedan optimizar mejor esos recursos, que puedan tener un mejor retorno de su inversión, ¿ok? Porque yo también puedo tener un presupuesto súper grande y estar invirtiendo mal en mi marketing. Entonces, lo que yo ayudo a través aunque tú me digas, tengo este presupuesto, a que tomes las mejores decisiones y sepas cuáles son las métricas correctas para saber que lo que estás invirtiendo está teniendo un buen retorno de tu inversión. Entonces, eso es lo que ayudo, ¿verdad? Y evidentemente lo puedo prácticamente validar con estrategias de pauta publicitaria, donde clientes me han venido con costos por conversación de 40, 50 lempiras, 70 lempiras. Incluso hubo uno que le costaba casi 1000 lempiras y como tú dices, lo que ellos quieren es vender, pero es que habían escogido el objetivo que no era el adecuado y se los he logrado optimizar, por decirlo así, a 20, a 30, a un casi 50% menos de lo que ellos estaban obteniendo en resultados anteriores. Entonces, lo que sí hago a través de cuando tú me das el presupuesto es decirte, con este escenario entramos, yo te voy a lograr a optimizarlo, ¿verdad? Y que puedas tener mejores resultados, llegar a más audiencias o llegar a ese cliente ideal que está más listo, ¿verdad? Para poderte comprar. Juan Lombana, no sé si has escuchado a Juan Lombana. Sí, sí lo he escuchado. Ok, buenísimo. Y él, pues, él es consultor de Google, pero ahora también ha entrado en la parte de la inteligencia artificial. Y estaba escuchando un audiolibro muy simpático, muy interesante de él, y nos mencionaba esto que tú estás diciendo. ¿Y qué decía él? Que nos enfocamos a veces en el alcance, pero nosotros donde debemos de llegar es a la retención, o sea, al cliente que nos conviene, al cliente que al final es el que nos va a comprar. No o sea, sí podemos tener las dos, ¿verdad? Queremos más seguidores, magnífico, pero al final, ¿cuál es tu objetivo como empresa? ¿Es el alcance o es la retención? A ver, yo creo que a corto plazo
Aquí lo vamos a dividir en dos. A corto plazo, tú quieres, pues, clientes, la venta, el CPA, que se le conoce el costo por adquisición de cliente. A largo plazo es la retención. Entonces, esos son los dos objetivos que nosotros tendríamos que alcanzar. La venta final y después la retención. Entonces, se trabajan en las dos para poder llegar a ese objetivo. Totalmente, totalmente. O sea, yo, por ejemplo, en este caso, basado en ese presupuesto, ¿verdad? Vemos primero qué es lo que te conviene, ¿verdad? En el escenario que tú estás. Pero créame que también miro la parte de finanzas, ok, ¿cuánto ventas estás teniendo en ese momento para ser líquido o para tener más dinero que puedas tú invertir? Entonces necesitamos alcanzar primero este objetivo a corto plazo. Y poco a poco, mientras vamos trayendo más clientes nuevos, vamos a lograr una estrategia de fidelización, ¿verdad? Para que tú puedas tener esos clientes recurrentes. Que por cierto, también para las personas que nos están escuchando a través de este podcast, la estrategia de fidelización casi no se aprovecha. No, muchas empresas no hacen una estrategia de fidelización y si la hacen, no la hacen personalizada. O sea, yo creo que está muy de moda, o sea, como cuando estaba de moda usar la palabra transformación digital, está de moda ahorita decir la personalización, pero nadie hace una estrategia de fidelización personalizada. Entonces, yo creo que aquí puedes tener tú una ventaja competitiva, ¿verdad? Para el momento de poder retener más a tus clientes. Hay algo bastante importante en tu contenido y que me parece bastante poderoso. La diferencia en que alguien te busque por tu nombre a que alguien busque tu servicio por lo que tú haces. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos y el impacto? Mira que ese contenido que tú dices lo compartí porque justamente en una capacitación hicimos un escenario en vivo, ¿verdad? Yo tenía una persona que tiene un hotel en La Esperanza, ¿ok? Y entonces yo le decía, bueno, si yo quiero ir a La Esperanza, yo y no conozco a ningún hotel o nadie me ha recomendado, lo que hago es buscar en Google Maps o en Google o tal vez en las plataformas de inteligencia artificial, pero en este caso pues me voy a Google Maps, ¿verdad? Hoteles en La Esperanza. Entonces yo estoy tratando de satisfacer una necesidad. El que me encuentren es porque salí yo como marca por una intención de búsqueda de mi cliente. ¿Qué pasaba? A este participante dentro de esa capacitación, su hotel no salía. ¿Por qué? Porque no estaba preparado para salir en esa intención de búsqueda. Personas que andan buscando hoteles en La Esperanza. De ahí está ok, hagamos el ejercicio, dame el nombre de tu marca, de tu hotel y ahora busquemos por tu hotel. Y evidentemente ahí se aparece. ¿Por qué? Porque ya he trabajado autoridad, ya he trabajado reconocimiento. O sea, tú ya trabajaste la parte de arriba, que es la parte de posicionamiento de tu marca, ¿verdad? Ya hiciste todo lo que fuera crear toda una estrategia para posicionar tu marca como tal. Y la gente ya busca el nombre por tu marca, o sea, ya te reconocen. Sin embargo, cuando miro que esta persona la estoy buscando por el nombre de su marca, me doy cuenta de algo. Me doy cuenta de que tenía mejores reseñas, tenía mejor puntuación, pero no estaba apareciendo para intención. Entonces podemos perder oportunidades porque no todos conocen. Imagínate un extranjero queriendo buscar hoteles en La Esperanza, no sabe cuáles son los mejores hoteles, ¿verdad? No conoce por marca. Lo que está buscando es por intención, por solventar una necesidad. Y es ahí donde desaprovechamos oportunidades. Entonces la diferencia es que una marca, yo ya hice posicionamiento de mercado y la gente ya sabe cuál es el nombre de mi marca y a qué me dedico, ya me asocian. Y el de por necesidad es porque yo tuve una situación, un problema, un deseo, quiero solventar esa situación y voy a ir a buscar en internet, ¿verdad? Y ahí es donde tu empresa decide si va a aparecer o no va a aparecer de acuerdo a las estrategias que tú estés haciendo. Y una de esas tiene que ver la estrategia de contenido. Fíjate que venía escuchando en el vehículo un podcast sobre marca personal y mencionaba sobre esto, el posicionamiento, y que nosotros perdemos mucho ese foco porque ¿por qué no nos encuentran? Por ejemplo, decía él, es que tienes que ser más específico. Entonces, yo, por ejemplo, soy una persona de mayor de 40 años y quiero dedicarme a capacitar a personas mayores de 40 años. Entonces, la gente me va a encontrar más porque estoy más específico. En vez de decir, doy charlas de superación personal para todo mundo. O sea, de repente va a haber un mayor mercado, pero si yo soy más específico, cada vez más específico me van a encontrar y no por el nombre. Ese ejemplo que me diste está muy interesante porque el hotel tenía buenas reseñas, tenía buena imagen y al final no estaba
apareciendo en los primeros lugares. Ese SEO que nosotros mencionamos, ¿verdad? Tanto en Google como en las redes sociales. Totalmente. Entonces, ha trabajado la parte de la marca, la parte significa que también ha brindado un buen servicio porque tenía muchas reseñas y tenía muy buena puntuación. Entonces, eso estaba perfecto. Pero, sin embargo, no estaba apareciendo para las intenciones de búsqueda, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí estoy perdiendo oportunidad porque un extranjero no me va a encontrar a mí por mi marca, sino que me encuentra por una intención, por resolver una necesidad, a menos que mi marca pues sea una marca, una franquicia, una marca global, ¿verdad? Que no era el caso de esta persona, de este participante. Paola, sabes, yo sé que no me recuerdas, pero yo a ti te conocí en una de las capacitaciones de la Cámara de Comercio para Ok. el tiempo del COVID, para el tiempo de MICE. Creo que fue después que habíamos terminado MICE, fue que diste una capacitación. Bueno, en el tiempo de la pandemia me pareció muy interesante. Estaba hablando casualmente ayer con otro empresario y me decía, sí, la verdad, yo traté de aprovechar al máximo porque sí, no solamente era marketing, no solamente era finanzas, era una universidad, como dice la Cámara de Comercio. Y ahí fue que te conocí, me gustó mucho ese contenido y cuando estoy con todo esto, digo yo, no, tengo que tenerla acá. ¿Cómo comienza Paola Catán con, porque con esta experiencia? Me dices que comenzaste con las ventas, pero ¿cómo comienzas como consultora? Ok, son cosas que tú vienes con una idea y de repente como que te cambia todo, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad, yo tenía una empresa de joyería, por cierto, yo la formalicé junto con mi familia, con mi mamá y mi hermano, la formalizamos. Mi mamá tiene una lesión y me toca a mí hacerme cargo. Y bueno, hago crecer esta empresa y me sale una oportunidad de irme a estudiar al extranjero, ¿verdad? Y entonces es ahí donde me especializo en negocios digitales. Cuando yo me voy al extranjero, la idea era, cuando Paola regrese, va a digitalizar su empresa. Pero sin embargo, cada vez que yo iba aprendiendo, yo decía, no, 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 es que la gente en Honduras necesita ayudar en este proceso de transformación digital y ver cómo la administración de empresas que a mí me habían enseñado en la universidad ha cambiado totalmente. Me acuerdo que yo en una llamada le digo a mi mamá, yo la verdad es que me voy a dedicar al área de servicios. Yo cuando llegue a Honduras solo voy a estar un tiempo con ustedes, pero sin embargo sí quiero seguir emprendiendo porque pues he tenido el ADN emprendedor desde pequeña. Y entonces me voy a dedicar al área de servicios y quiero ser consultora porque miro esta oportunidad y sé que puedo ayudar a más personas en su proceso de transformación digital y cómo dejar de hacer las cosas de vieja escuela de administración que a mí me habían enseñado, ¿verdad? Y que al final en la práctica te das cuenta que no todo tiene que ser así y cómo lo tenemos que aplicar ahora, ¿verdad? Y entonces en eso viene la pandemia y pues surge la oportunidad, ¿verdad? Donde yo podía capacitar a más personas, me doy en el área de servicios y así es como crece Paola Catán como consultora ¿Cómo en te el área de encontramos en las redes sociales? como Paola Catán, consultora. Así me pueden encontrar a través de mis diferentes plataformas, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, ¿verdad? Y bueno, a través de LinkedIn, si yo sé que has visto mi perfil profesional, comparto una newsletter, ¿verdad? Donde tengo contenido de estrategias que se deberían de implementar o prácticas que observo a través de mis diagnósticos y cómo se pueden mejorar y que creo que pueden aportar muchísimo valor a tu empresa. Cuando tú miras los negocios aquí en Latinoamérica, ¿cuál es el mayor error que crees que estamos cometiendo nosotros? ¿Puede ser o es algo cultural o es algo estratégico? Yo cometí ese error cuando estaba administrando mi empresa. Normalmente, muchas empresas o muchos cargos se dedican a apagar fuegos y no hay alguien que le den el tiempo solo para la estrategia. Y es por eso que yo también decido hacer consultora, porque ayudo a esas empresas que nadie tiene el tiempo de pensar en la estrategia y solo están en la parte operativa, en el día a día, solo están en apagar fuegos. Y eso me pasaba a mí, o sea, yo todos los días pasaba apagando fuegos y no me daba tiempo de poder, por ejemplo, pensar en una estrategia. Y si tenía que pensar en una estrategia, ya estaba como casi encima, ya venía Navidad y bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, estaba súper cerca y no me daba tiempo de
de poder planificar. Entonces yo considero de que ese error a nivel latinoamericano, especialmente la pyme, ¿verdad? No dedicamos el tiempo para poder hacer la estrategia, ¿verdad? Y de paso a la estrategia, que alguien le dé seguimiento a esa estrategia, porque tal vez a veces puede quedar muy bonito en un plan, pero nadie le está dando seguimiento. Entonces yo creo que ese perfil es el que hace falta como que las empresas tengan y que no se desvíe de otras acciones o de otras actividades diarias. Eso considero que es lo que está frenando a nivel de Honduras, Centroamérica y, bueno, podría decir muchas empresas latinoamericanas, pymes. O sea que no se le está dando la importancia, no se está capacitando al personal, no le están dando esa pues relevancia que debe de tener, porque el marketing no solamente es las ventas, sino que es una estrategia, es un sistema que debe tener una empresa para poder lograr. Dejémonos, pues yo creo que aquí al final todo negocio lo que quiere es crecer, un crecimiento. Y sí tenemos topes, porque cada quien se pone su tope. Ok, yo estoy satisfecho hasta aquí, yo quiero crecer muchísimo más. Y dependiendo de eso, vas a poder hacerlo si tú empiezas a capacitar a tu personal en las diferentes áreas, marketing, venta, atención al cliente. Y a veces la capacitación la miran como, bueno, la menosprecian o no necesitamos, pues ya estoy atendiendo bien, estoy teniendo ventas, pudiendo mejorar, pudiendo crecer. Dos cosas que te voy a decir. La capacitación la ven como un gasto y no como una inversión. Ujú. ¿Ok? Eso es uno. Dos, y esa mentalidad la tuve yo allá por el 2010, ¿verdad? Entonces, créeme que el hecho de haber podido especializarme, ¿verdad? Me cambió totalmente, ¿ok? Dos, cuando deciden hacer esa inversión, no deciden darle seguimiento. Entonces, otra cosa que yo miro es que la capacitación no funcionó, pero no funcionó porque tal vez el capacitador fuera malo, para nada. Puede ser porque a veces los jefes no están y no saben ni del tema que se trataba la capacitación y cómo el jefe le va a poder dar seguimiento a algo que el capacitador estaba proponiendo como oportunidades de mejora si no sabían de qué estaban hablando dentro de la capacitación y no establecen un plan de acción. Ya lo he visto en empresas donde, por ejemplo, me dicen, ¿qué hacemos en este caso entonces? ¿Qué sugerencia usted nos da? Y cuando se les dan las sugerencias, se quedan ahí al terminar la capacitación, ponerle que fue de 8 a 12, a las 12 quedó, qué bonito, me siento motivada todo ese lunes o todo ese viernes, me siento motivada, vamos a querer hacer las cosas bien, pero al día siguiente no pasó nada, porque pues no vinieron y le dieron seguimiento. ¿Qué vamos a implementar? ¿Cuál va a ser el plan? ¿A quién vamos a poner de líder? Por otro lado, pues tal vez tienen ideas, pero puede venir el jefe y decir, no, pero eso no lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces matas la creatividad también de tu equipo que vino con muchas ideas que el capacitador le pudo dar, pero sin embargo no se pueden implementar. Entonces por eso es que a veces vemos la capacitación como un gasto y no como una inversión, o que no tiene los resultados deseados porque no hubo un plan de acción. No solamente es recibir la capacitación, recibir los conocimientos, sino que después viene el plan de acción y a veces, si nosotros no tenemos la experiencia, que creo que es la mayor parte, es continuar con esa consultoría para poder, pues, darle forma y darle conversión a esa capacitación que se recibió. Miren, yo sinceramente, y aquí lo vuelvo a repetir, esas capacitaciones de la Cámara de Comercio que incluso cuestan caro. Pero ¿qué sucede? Nosotros lo recibimos gratis. En medio de la pandemia fue un regalo que nos hicieron la Cámara de Comercio, un gran apoyo y que nos capacitaron en las diferentes áreas y hubo seguimiento de parte de ellos y nos decían, ok, bueno, nosotros necesitamos que ustedes tengan entregables de ese proceso de lo que están haciendo. Y eso es lo que pasa después de una capacitación. Paola Catán termina una capacitación y no llega ahí nomás. Sugiere, porque también depende de la empresa, si la empresa quiere continuar al siguiente nivel o simple y sencillamente digo, no, yo con estos conocimientos avanzo. Puede ser que algunas personas puedan avanzar, pero la capacitación continua, ese aprendizaje continuo, simple y sencillamente nos va a ayudar a poder mejorar todas nuestras habilidades. Es como en la vida misma de uno, Paola. Uno para poder ser experto en algo tiene que venir y repetir, es continuar. Hace poco tuve al profesor
Luis Fernando Suárez. Y él hablaba de eso, o sea, cuando tenía que hacer ejercicio repetía uno y otra vez. Eso pasa con las ventas, eso pasa con las capacitaciones, o sea, no solamente es una vez. Para nosotros venir y profesionalizar y ser expertos en algo, tenemos que estar en esa constante capacitación, ejercicio y toma de acciones. Te voy a poner un ejemplo. Yo creo que tú acabas de mencionar un programa que yo no lo tuve cuando yo emprendí y a mí me hubiera gustado estar en un programa de esos porque no hubiera cometido tantos errores que cometí porque no hubo ese seguimiento o esa guía. Y esos programas que tú hablas es de Miss Empresarial. Claro que conozco ese programa, ¿verdad? Porque he estado como parte de ese programa como tal. Y entonces tú dices algo claro, me piden entregables, me dan seguimientos, quieren ver mi evolución. Pero eso pasa para las empresas que pueden participar y les invito a las empresas que puedan participar en estos programas, ¿verdad? Pero, o sea, no solo es quedarte con el conocimiento, sino también cómo lo vas a aplicar. Y si me voy a otros escenarios donde yo he capacitado y dentro de esos escenarios he logrado detectar, por ejemplo, que se da la capacitación, hasta tienen un protocolo, pero he ido a ese punto de venta o he ido a ese cliente que me dio la capacitación y no está nadie midiendo, no está nadie haciendo evaluaciones de desempeño, nadie está haciendo métrica. Entonces, todas las estrategias que pude haber compartido o las oportunidades de mejoras en esos momentos a través de un informe, a través de un protocolo, nadie más le está dando seguimiento y se quedó en contenido bonito, ¿verdad? Entonces, para que tú también, tu negocio evolucione, tú también tienes que dar seguimiento a ese nuevo contenido, a esas nuevas estrategias o a esas nuevas formas que debes de optimizar en la parte de tus procesos, ¿verdad? Entonces la capacitación no se tiene que quedar como contenido bonito o contenido motivacional. Claro que hay charlas, hay personas que se dedican a la parte motivacional, pero en mi caso, pues no es ese tipo de contenido, sino es un contenido donde te voy a ayudar a que puedas mejorar tus procesos y a detectar donde tú no has visto, ¿verdad? Que estás teniendo fugas, estás perdiendo clientes, perdiendo dinero, perdiendo tu tiempo, perdiendo tus recursos y que puedas seguir implementando. Entonces, como tú dices, hay esas partes donde se queda solo en capacitación o también le puedes dar seguimiento. Y si no quieres tener a una persona que le dé seguimiento, ¿quién se va a hacer cargo de tu equipo para que esto pueda evolucionar? Y eso sí lo he visto en empresas, ¿verdad? Se capacitan, se les dio todo, pero nadie estaba ahí liderando esa implementación. Paola, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Me quedo realmente satisfecho con todo lo que has compartido con toda esta audiencia. Y te pido también en este momento que transmitas un mensaje para aquella empresa que viene comenzando. ¿Cómo puede hacer para manejar, para trabajar esas redes sociales? ¿Cómo puede hacer para convertir ese contenido en ventas? ¿Y cómo puede hacer para poder hacer ese ejercicio, esa práctica continua para poder llegar pues a la meta final? Para las empresas que vienen comenzando, ¿verdad? Y quieren crear una estrategia de contenido a través de sus plataformas digitales, el mejor consejo que yo les puedo dar antes de irle a pedir a la IA es investiguen. Investiguen, por ejemplo, quién va a ser su cliente ideal, quiénes sí desean. Por cierto, déjame decirte, y aquí también a los que nos están escuchando, que tú también puedes entender quién no es tu tipo de cliente para que no crees contenido para ese tipo de cliente y solo crees para el cliente que quieres atraer. Investiga qué es lo que lo frena al comprar, cuáles son los factores que él toma como decisión para poderte decidir a ti como marca, cuáles son esos miedos que tiene al momento de invertir en ti, en dar tu presupuesto, en hacer una inversión. Qué es lo que los motiva, porque no solo es hablar de dolor, uno también tiene sueños, tiene aspiraciones y si tu marca puede ofrecerle eso a su cliente ideal, entonces crea contenido a partir de eso, entiende a tu cliente, después de que entiendas a tu cliente, establecete objetivos realistas, dentro de esos objetivos realistas, ¿qué puedo permitirme yo crear de contenido? ¿Qué formatos? No te cases solo con un formato, o sea, solo porque me dijeron que el video es el mejor, no, porque el video te ayuda al alcance, pero el carrusel te ayuda a retención. Entonces, y la imagen pues también te ayuda a recordación de marca. Entonces, crea diferentes formatos de contenido. Empieza con una frecuencia realista, porque a veces nosotros, el que mucho abarca, poco aprieta y queremos todos los días publicar, pero si soy yo el que está haciendo todo, no es realista ponerme un plan de contenidos o una estrategia de contenidos de uno diario. Es cierto que la inteligencia artificial me va a ayudar a acelerar mi contenido,
Pero si yo le dejo todo en manos a la inteligencia artificial, entonces no voy a conectar y uno detecta cuando el contenido es con inteligencia artificial. O sea, necesitas darle contexto a la IA, ¿verdad? Para que entienda tu voz de marca. O sea, antes de pedirle a la inteligencia, también prepara la IA, ¿verdad? Para que entienda cómo es tu marca, cómo se quiere presentar, dale todo tu manual de marca. Y a partir de ahí, cuando tú ya tienes tus objetivos, tu frecuencia, ya entiendes a tu cliente, ya sabes los formatos reales que puedes tú publicar, crear, entonces hoy sí, vámonos a una idea de contenido, ¿verdad? Y empecemos a abordar y a publicar en nuestras redes sociales. Entonces, yo creo que no es publicar más, sino que es publicar mejor y con intención. La IA me ayuda para poder, pues, tener ideas, pero no, no quiere decir que yo tengo que quedarme solo con el contenido de la IA. El mejor contenido es aquel que te va a dar tu cliente ideal, porque es el contenido que va a abordar las situaciones reales que está viviendo tu cliente como tal. Y eso sería mi consejo, ¿verdad? Para el momento de crear ese contenido que convierta y que conecte con tu audiencia. Y muchas gracias a ti, ¿verdad? Por considerarme. Me alegro muchísimo escuchar cuando me dicen, estuviste, yo recibí una capacitación tuya a través de las cámaras. Eso significa de que he dejado pues una buena imagen, ¿verdad? Y he seguido manteniendo mi imagen y para mí eso es importante. Gracias, Francisco, igual por este espacio y igual te sigo deseando muchos éxitos y que puedas seguir llegando a más personas, a más audiencias, ¿verdad? Porque sé que tu contenido también conecta con emprendedores. Tú eres un emprendedor, has vivido retos y entiendes los retos de esos emprendedores y yo como emprendedora pues también entiendo esos retos, ¿verdad? Y eso permite de que podamos crear un ecosistema que al final aporte valor para todas estas personas. Me quedo con esto, Paola, y sí, estamos creando ese ecosistema para que todo aquel emprendedor, y no solamente emprendedores, líderes, aquellas personas que quieren crecer y que quieren tener un conocimiento pues más amplio, entonces tocamos todas esas áreas, lo que es la mentalidad, nuevamente los negocios y ese crecimiento que todos al final pues necesitamos, porque hay diferentes temas que nosotros venimos y tocamos porque al final nosotros pasamos por problemas emocionales, por dificultades y eso como emprendedor sabemos que cuando las cosas no se nos dan, si tú estás creando tu marca personal igual, de eso a veces uno cree que el resultado es inmediato y yo me quedo con esto de Paola, que nos invita a que hagamos la tarea, a que investiguemos, a que busquemos quién es nuestro cliente ideal, a tocar el dolor, pero no solamente el dolor, buscar los sueños, porque no solamente es ese dolor, se menciona y se toca bastante el dolor, pero ¿cuáles son los gustos? ¿Qué es lo que desea ese cliente? Si nosotros hacemos bien esa tarea, pues vamos a tener ese resultado. Si nosotros trabajamos nuestras redes sociales, si trabajamos cada área de la que nosotros debemos y lo hacemos con todo el esfuerzo, pues vamos a tener el resultado. Y no solamente es publicar por publicar, es publicar con intención. Repitiendo algunas palabras que tú dijiste, Paola, me quedo con esto, porque definitivamente si nosotros tenemos un propósito, si nosotros lo hacemos con estrategia y sabemos hacer pues cada contenido que llegue a la persona ideal, al cliente ideal que nosotros queremos llegar, las cosas se van a ir dando poco a poco. Una vez más, te agradezco por acompañarnos esta semana en Conexiones Significativas. Nos vemos a la próxima con más experiencias, con más historias y con otro tema muy interesante. Hasta la próxima.